Con esto damos inaugurada la mesa 2B, que lleva como título la problematización del espacio y el género, aproximaciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales. Vamos a pasar a la presentación. La primera de nuestras ponentes es Livia Yuritsi Contreras Itesen. Ojalá que haya pronunciado bien, si no ahorita nos corregirá. Es maestra en Derecho, actualmente doctorante en Derecho en el primer semestre, con especialidad en Género y Derecho. Su adscripción institucional es posgrado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, es de la Ciudad de México, y bueno, su tema es la problematización del espacio, que es esta mesa en la que nos encontramos ahora. No sé si quieres presentar tu ponencia o presento primero nos presento como ponentes y después cada una continúa con su ponencia. Como gustes. Adelante. Ajá. Yo diría que te presentaras y después presento la siguiente y que dé su ponencia. De acuerdo. ¿Sí? Bueno, Vale. entonces empiezo a compartir pantalla. Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer al comité organizador de este cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Para mí es un gusto estar aquí y poder presentar esta ponencia que se adscribe al subtema la problematización del espacio y el género, aproximaciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales. Bueno, por cuestiones de tiempo me voy a permitir leer y en algunos momentos ir comentando cuando sea pertinente. En primer lugar, lo que tendría que decir es que la presente ponencia parte de lo que se ha considerado feminismo académico, que podría remitirse a mediados del siglo XX, más o menos en la década de los 70, cuando se reinterpreta el concepto género como una metodología y una categoría de análisis político-social. Si bien el término género surge a mediados del siglo XX en un contexto predominantemente clínico, en el discurso médico-psiquiátrico de la década de 1940 en Estados Unidos de América, y es en este contexto que el género se entendía más bien como una categoría biomédica con fines meramente normativos, cuyo propósito era medir, clasificar y patologizar a las personas de acuerdo con variables conductuales que supuestamente permitían distinguir el sexo social del sexo anatómico con la finalidad de solucionar las dificultades conceptuales y terminológicas que planteaban las personas intersexuales, transexuales y homosexuales. No obstante, durante la década de 1970, el feminismo anglosajón comienza a reinterpretar e incorporar al lenguaje académico este concepto, oponiéndolo al de sexo, pero en otro sentido, pues las feministas de esa época se preguntaban por qué las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se interpretaban culturalmente como desigualdades. De este modo, el concepto género se va reconfigurando como un instrumento y una categoría de análisis para explicar y describir las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Este concepto ha servido a muchos feminismos para mostrar cómo a través de la circunstancia biológica del sexo de la persona socialmente se atribuyen características, actividades y además se jerarquiza los roles sociales de manera inequitativa, es decir, bajo un esquema de distribución desigual del poder en el que lo común es que se inferiorice a las mujeres por su condición biológica. Para tratar de oponer la definición de género que se planteaba al principio a esta nueva reconfiguración o reformulación del género, pongo aquí la cita de Marta Lamas, quien afirma que el género puede entenderse como un elemento fundamental en la construcción de la cultura y por ende en la configuración identitaria. Cito: el género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre hombres y mujeres para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres y propio de las mujeres. En este contexto de lo que les comentaba del llamado feminismo académico, Gayle Rubin es una de las pensadoras que destaca el papel que ha desempeñado el género en la división sexual del trabajo. En realidad fue hasta décadas recientes que muchas mujeres comenzaron a introducirse en el mundo laboral. Pero si nos preguntamos dónde estaban antes estas mujeres, probablemente la respuesta sería que ellas estaban en la esfera de lo privado, en la casa, en el hogar. A grandes rasgos se podría afirmar que tradicionalmente lo público se relaciona con lo político
y lo privado con lo doméstico. En este sentido, constantemente se ha señalado que lo masculino y el ser hombre aparece vinculado con el ámbito público, mientras lo que se ha asignado culturalmente a la mujer, a lo femenino, se ubica en el ámbito privado, doméstico y familiar, el cual resulta un espacio para el cuidado, la reproducción de la vida y la atención a los otros a través de un trabajo no remunerado y frecuentemente invisibilizado. Por lo tanto, no es de extrañar que las mujeres hayan estado marginadas de la vida pública durante muchos siglos. Destacan algunos ejemplos de esta exclusión en la educación formal y respecto a derechos políticos como el derecho al voto, que en el caso de México no fue hasta 1953 que a las mujeres mexicanas les fue reconocido este derecho constitucionalmente. Por ser la mujer quien está mejor dotada para el ámbito de lo privado y las exigencias de este, es que se busca evitar históricamente el acceso al trabajo, a la educación, a las ciencias y desde luego a las esferas de poder y toma de decisiones. En consecuencia, la participación de la mujer en los procesos sociales y políticos sigue bloqueada por una especie de androcracia que ha alimentado la creencia de que el mundo de lo público es privativo de los varones. De este modo podemos notar, a través de esta propuesta metodológica con perspectiva de género, cómo el orden de género crea y estratifica ese binarismo entre lo masculino y lo femenino, dejando al espacio público como un lugar predominantemente masculino. Por su parte, el ámbito privado, el del hogar, se percibe como un espacio feminizado que enmarca a las mujeres como figuras de la domesticidad, las reinas de la casa. De hecho, tal y como apuntan ciertos autores, más allá del sufragismo, el feminismo denominado de la segunda ola se centró precisamente en la crítica sobre lo público y lo privado, señalando que lo masculino era lo público como lo femenino a lo privado. Cito a Warner. La caracterización por género de lo público y lo privado contribuiría a explicar transculturalmente la subordinación de las mujeres. En este contexto, privado significa espacios y funciones domésticos, y público hace referencia a contextos en los cuales los hombres hablan y toman decisiones por la comunidad. Fin de la cita. Siguiendo al autor, esta discusión fue central para casi 2 siglos de escritos feministas y lucha política. Como consecuencia, en el movimiento feminista persistió una gran insistencia en visibilizar las cuestiones domésticas y privadas como un área de preocupación común y de necesaria intervención estatal en casos como la violencia marital, el maltrato del cónyuge, el divorcio, el aborto, etc. En el contexto del siglo XIX, en Inglaterra, no era ningún secreto que la ley del matrimonio, por ejemplo, confería poderes al marido sobre la esposa, atribuciones que tenían que ver con su representación social, con la administración de sus bienes, etc. De hecho, lo anterior queda constatado con una de las obras famosas de esa época, que es precisamente la de esta pareja, Harriet Taylor y John Stuart Mill, con los ensayos sobre el matrimonio y el divorcio, donde ambos de alguna manera indagan sobre una nueva manera de entender y vivir las relaciones de pareja que no supongan la esclavitud de la mujer, sino un contrato entre iguales. En este sentido, podríamos decir que siguiendo al feminismo de la segunda ola, para las mujeres, es una cita, la medida de la intimidad ha sido la medida de la opresión. Por eso el feminismo tuvo que hacer explotar lo privado. Por eso el feminismo ha visto lo personal como lo político. Lo privado es lo público para aquellos para quienes lo personal es lo político. Fin de la cita. Ciertamente lo anterior también nos permite vislumbrar la complejidad de distinguir de manera clara y distinta lo público de lo privado, ya que sus definiciones parecen involucrar confusiones y hasta contradicciones, pues habitualmente se entremezclan ideas diferentes sobre ambas esferas. Michael Warner nos recuerda que una conversación privada puede tener lugar en un foro público y que una recámara puede ser un espacio público y comercial como en un hotel. Es decir, los conceptos se traslapan en razón de que la mayoría de las cosas son privadas en un sentido y públicas en otro. Siguiendo un análisis histórico, el cual nos plantea este autor, en el pensamiento romano y en la Edad Media, la distinción entre lo público y lo privado hacía referencia a lugares o espacios, advirtiendo que el pensamiento medieval heredó la noción de res pública de la ley romana,
acotando a lo público con un concepto espacial que significaba cualquier cosa abierta, es decir, teniendo presentes ciertos límites físicos. En contraposición, en la cultura de las sociedades modernas, lo privado alude más bien a relaciones que espacios físicos. Por ejemplo, la privacidad, la autonomía o la autodeterminación. Por si fuera poco, desde el punto de vista conceptual, Warner señala que estos términos suelen definirse uno en oposición al otro. Luego lo público y lo privado compiten y otras veces se complementan. En resumen, definir claramente lo público y lo privado es una cuestión que ha variado históricamente y que dependerá de la aproximación analítica desde la que nos aproximemos. Con todo, lo que se intenta recalcar es que la insistencia de los movimientos feministas por transformar la sexualidad o el género fueron cuestionamientos públicos de la vida privada, lo que a la par supone un problema de lo público y lo privado en su propia práctica. Es decir, se trata de movimientos públicos que cuestionan asuntos privados e íntimos. No obstante, como se explicaba, existen narrativas paralelas sobre lo público y lo privado. A partir de la modernidad, por ejemplo, la privacidad ha adquirido un valor propio distintivo con cualidades como libertad, individualidad, interioridad, autenticidad, etc. De hecho, tampoco es de sorprender que detrás de la noción moderna de propiedad privada subsiste una afrenta contra el Estado, con la cual la filosofía liberal nos la ha presentado como aquella que trata de poner límites al poder público y ensanchar la libertad individual. Incluso en el mundo jurídico existen variedad de contextos y reflexiones sobre la privacidad, desde el derecho constitucional hasta el derecho de la propiedad. Es decir, el derecho a la privacidad puede vincularse con el matrimonio, con el derecho a formar relaciones íntimas, con la orientación e identidad sexual, entre otras. En efecto, cierta concepción moderna sobre lo público y lo privado nos invita a imaginar al hogar como un espacio privado que permite que aflore la libertad personal, la seguridad, el confort y la salud, como ya lo hemos comentado. Sin embargo, si bien la casa nos puede proveer de ciertas comodidades, también representa un espacio digno de análisis desde un enfoque contemporáneo y sobre todo desde un enfoque bajo las circunstancias actuales de confinamiento. Ciertamente, tras las victorias de las feministas sufragistas, hoy en día muchas mujeres cuentan con un empleo. No obstante, su vida en el hogar suele conllevar una doble o triple jornada de trabajo, lo cual quiere decir que a ellas se les ha impuesto culturalmente contar con un empleo y además llegar a la casa para cumplir con los deberes, entre comillas, con poca o nula ayuda, también entre comillas, y sin remuneración. Adicionalmente, se ha normalizado que las actividades femeninas se vinculen con trabajos de cuidado hacia otras personas, como son los hijos e hijas, padres y abuelos. Por si fuera poco, actualmente, durante este periodo de contingencia sanitaria, el gobierno mexicano ha promovido la campaña Quédate en casa como una estrategia para evitar la propagación del COVID-19 y proteger a la población del contagio. Sin embargo, asumir el hogar como un sitio propio, natural y seguro para las mujeres resulta problemático si cuestionamos lo que este espacio de la vida privada ha implicado para muchas en tales condiciones. En ese sentido, dadas las circunstancias actuales, el hogar parece representar un espacio más para la subordinación de las mujeres, ya que, al ser un lugar atravesado por relaciones jerárquicas de género, no solo persisten vínculos de dependencia económica y una recalcitrante exigencia social de hiperproductividad tras el confinamiento, sino otras formas de violencia emocional debido a la culpa por el incumplimiento de los mandatos de género. Por ejemplo, respecto a las labores propias de las mujeres, también entre comillas, como una consecuencia más del orden social que determina lo que es aceptable culturalmente en razón del género. Ello sin adentrarnos, por supuesto, en las cifras del tipo de violencia directa representadas en los altos índices de violencia doméstica, el incremento de las violaciones a niñas, niños y adolescentes, etc. Lo anterior nos invita a preguntarnos qué significa el quédate en casa. Si bien aquel pensamiento moderno sobre la dicotomía entre lo público y lo privado nos estimulaba a pensar la propiedad privada, el hogar, como un espacio íntimo que permite la libertad personal, la seguridad, el confort y la salud, ahora en este contexto pandémico nos encaminamos más severamente a desidealizar el hogar como un espacio seguro para las mujeres, en el que,
siguiendo a la filósofa Sayak Valencia, tal parece que para muchas mujeres esta nueva forma de normalidad es una forma más de decir sumisión. Hasta ahí lo dejaría. Vamos a continuar con mi ponencia. Yo me presento rápidamente. Mi nombre es Rosicela Cruz Trejo, soy, doctorante en Ciencias Sociales y Humanidades, maestra en Historia del Arte por la UNAM, licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, en Relaciones Comerciales por el IPN y en Diseño Gráfico por la UNITEC. Mis líneas de investigación se han centrado en la representación de las mujeres en el cine pornográfico y el cine de ciencia ficción, con especial interés en la construcción de los espacios y la movilidad a partir del género. La ponencia se titula La ciudad imaginada, el futuro en femenino, y quiero compartirles que esta reflexión se desprende de la investigación que estoy realizando en el marco del doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades y que estudia los cambios en la representación de las mujeres en el cine de ciencia ficción desde 1979 hasta el 2019. En este marco, este análisis toma como punto de partida la representación de las ciudades en las películas de ciencia ficción y, sobre todo, la mirada diferenciada con la que directores y directoras abordan este imaginario, sin ignorar el hecho de que históricamente este género cinematográfico ha permanecido bajo el dominio de la mirada masculina y que en ese sentido las ciudades representadas o la idea de la ciudad del futuro no da cuenta de una especulación o deseo generalizado con equidad de oportunidades para todos, sino todo lo contrario. Estas ciudades del futuro enfatizan o exponencian las mismas desigualdades espaciales que vivimos en la actualidad, donde las mujeres, sus necesidades y deseos no tienen cabida. Antes de empezar, quiero traer a cuenta e invitarlos a recordar 3 películas emblemáticas del cine de ciencia ficción de finales de la década de los años 20 y 30. Metrópolis, la clásica película alemana de 1927, dirigida por Fritz Lang. Just Imagine, película norteamericana dirigida por David Butler en 1930. Y Things to Come, la película inglesa dirigida por William Cameron Menzies en 1936, cuyo guión estuvo a cargo de Wells. Y otras 4 películas de reciente factura dirigidas por mujeres. Las norteamericanas Tank Girl, de 1995, dirigida por Rachel Talalay. Bird Box, de 2018, dirigida por Susan Bayer. Advantages, de 2015, dirigida por Jennifer Fagg. Y, Into the Forest, película canadiense de 2015, dirigida por Patricia Rosema. Todas las historias de las películas mencionadas se desarrollan en los límites o en el núcleo de una ciudad y funcionan como puntos de referencia para problematizar las formas en que la ciudad cobra o no relevancia para el desarrollo de la narración entre directoras y directores, cómo la mirada masculina y femenina visualizan el futuro y el cómo cuando se habla de la ciudad del futuro o el futuro de la humanidad, estamos hablando principalmente de un futuro plantado en el patriarcado y la mirada masculina. Para introducir al tema, adelanto que 2 de las características recurrentes de la ciudad futura dentro del cine de ciencia ficción son la jerarquización social y la automatización, lo que obedece en gran medida al momento histórico y social en el que se gestaron las primeras películas enmarcadas dentro de este género cinematográfico. Elementos en los que profundizaré a continuación. Las primeras representaciones del futuro en el cine de ciencia ficción tuvieron como principal escenario la ciudad y a la fábrica como su motor. Metrópolis, en sus primeras escenas, nos muestra a la ciudad como una máquina perfecta, regida por la productividad y la eficiencia, con cientos de hombres dirigiéndose al subsuelo de la ciudad en elevadores de carga, listos para trabajar sin descanso y producir luz y energía para los habitantes de la ciudad, mientras ellos son privados de la luz del día. En este modelo de ciudad, los rascacielos, como si se tratara de cuerpos humanos, ubican a aquellos que toman las decisiones de la ciudad en los pisos más altos, en la cabeza del rascacielos, y en contraparte a la clase obrera en los cimientos o pies, sosteniendo todo el peso estructural. Los obreros, en este sentido, pese a que queda claro que son necesarios para mantener la vida productiva de la ciudad, no pueden intervenir en las decisiones que los afectan porque se encuentran en el lado opuesto de la mente. Así que necesitan un mediador o mediadora que acerque los extremos. Un mediador que, de acuerdo a la misma metáfora corporal, es el corazón y que recae en la figura de la mujer. Aquí quiero añadir que Dean Conrad, en su libro Space Iron Scientist and Princess, observa el que con frecuencia, aunque los personajes femeninos podrían liberarse de la tradición y el estereotipo en algunas películas de ciencia ficción,
tienden a ser consideradas como mediadoras entre el hombre y su tecnología, como en el caso de Tron, como, hombre y tecnología, y otros seres, como en el caso en ese mismo sentido del hombre con la otra edad en el planeta de los simios o con los extraterrestres en la película Rival. Metrópolis, como reflejo de su contexto histórico, manifiesta una clara ansiedad provocada por los avances tecnológicos de la revolución industrial y la sospecha de venida del capitalismo y la consecuente estratificación social. En consecuencia con lo que Jeffers Chaparro argumenta al decir que el cine surge en el auge industrial y capitalista en momentos en los que ya eran evidentes los problemas sociales y ambientales asociados. Metrópolis de Fritz Lang es un gran ejemplo al respecto, pues denunció los excesos del capitalismo y los problemas de los trabajadores. Anticipó el fascismo alemán y su lógica totalitarista. Curiosamente, y pese a que han pasado más de 90 años desde que Metrópolis se proyectara por primera vez, esta visión de ciudad vertical en la ciencia ficción, organizada en razón de las clases sociales y ordenada por la lógica del capital, ha permanecido inalterada, encontrando su paralelo más significativo en la ciudad creada para Blade Runner de 1982, donde quienes cuentan con mayor poder adquisitivo viven en los pisos más altos de los edificios o han logrado migrar a otros espacios tras el agotamiento de los recursos naturales de la Tierra. El siguiente tema recurrente en el imaginario del futuro es la automatización, y para ilustrar esto vale la pena recordar una película de 1930 que se aleja de la ciudad oscura y estratificada, y en cambio pinta el futuro de las ciudades de una forma más cercana a lo que Juan Carlos Reyes Vázquez describe como la ciudad automática. Just Imagine, de David Butler, bien podría ser el antecedente directo de una ciudad que se presenta como un ente autónomo con inteligencia artificial, como una sola máquina enorme, como un robot gigante que ha superado al hombre, y si la ciudad quisiera dejar de funcionar, la sociedad se colapsaría. En Just Imagine, David Butler nos invita a imaginar el Nueva York de 1980, digo, para la época en la que se hizo en 1980 sonaba como donde las personas tienen un número en lugar de un nombre y el gobierno dicta, de acuerdo a los méritos que hayan realizado los ciudadanos, con quién deben casarse. Aquí la ciudad es retratada con enormes rascacielos comunicados mediante puentes suspendidos en el aire, como podemos ver en la imagen. Viajan a través de vías aéreas, el tráfico es controlado por un monitor aéreo, la comida puede comprarse en máquinas automatizadas, la cerveza está comprimida en una pastilla y los bebés pueden ser adquiridos en máquinas dispensadoras con la posibilidad de elegir entre niño o niña. Aquí quiero hacer un paréntesis para apuntar el cómo una fantasía masculina recurrente en las películas de ciencia ficción es la supresión de la mujer como procreadora y la toma de ese lugar por máquinas o reproducciones violentas, como en el caso de Alien. Volviendo al tema, en Just Imagine, aunque no se percibe un futuro distópico o el fracaso de la ciudad como proyecto moderno, sí es notorio una nostalgia por los tiempos pasados cuando la ciudad no estaba automatizada y las personas, cito, aún eran amables, subrayando una visión del futuro cartesiana donde mente y cuerpo se han desarrollado diferenciadamente y al hiperdesarrollar la mente se ha perdido la empatía y el contacto con otros. Esta nostalgia, de hecho, es la que impulsa la trama principal de la película, que gira en torno a que el protagonista pueda casarse con su novia, con quien no puede casarse porque no ha hecho méritos, y que ésta sea descrita como, cito, una mujer sin paralelo con otras mujeres porque ella es una mujer como las de antes. Esta misma nostalgia es compartida por Things to Come, aunque en este caso la ansiedad subyacente recae en el temor por la avidez de desarrollo tecnológico y los peligros que guarda la competencia y demostración de poderío bélico entre las naciones, generando dos grandes grupos de personajes contrapuestos, quienes creen que la guerra es un peligro y quienes ven a la guerra como un detonante del progreso. Esta película, a diferencia de Metrópolis y Just Imagine, poco antes del final nos muestra una visión optimista donde la humanidad, después de haber sido casi eliminada, ha aprendido de sus errores y ha logrado construir ciudades automatizadas y pacíficas, monocromáticas, limpias y ordenadas, con horizontes de vida más amplios para toda la población y la inquietud incesante de expandir ese modelo de progreso a otros mundos. En los tres casos mencionados, el modo de producción y las jerarquías de poder no parecen ser un problema y en ningún momento son cuestionadas. En cambio, la atención sobre los conflictos es dirigida a la inconformidad o lo que parece ser visto como la incapacidad de los seres humanos para sentirse plenos con lo que tienen, lo que se refuerza en el hecho de que Things to Come
concluya tras una revuelta iniciada por un grupo de personas hartas de, cito, tanto progreso y que desean básicamente regresar a sus vidas de antes sin longevidad y con enfermedades. Lo que parece indicarnos que para Wells el problema de la humanidad no es la guerra ni la estratificación social, sino la avaricia humana y su constante y absurda necesidad de progreso. En este sentido, y coincidiendo con la visión de José Lorete Bilbao, las ciudades no son en sí mismas un reflejo de la sociedad, sino la sociedad misma que la ha producido. O visto desde otro punto de vista, las ciudades no crean las formas de producción, son las formas de producción las que crean las ciudades. Y es justo por esto que autores como Felipe Link se cuestionan a partir de qué forma se podría o reconstruir la ciudad pensando en distintas y o nuevas formas de producción que no recaigan en la propiedad privada ni en la plusvalía o el concepto moderno de progreso. Así que, a partir de lo anterior, me gustaría introducir dos ideas. Primero, que la división del trabajo originada a partir del modo de producción capitalista también se refleja en la configuración del espacio, y así como es difícil pensar en una ciudad del futuro desvinculada de la propiedad privada o de las manos de las clases dominantes, es necesario pensar en una ciudad que subvierta la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, ya que sobra decir que la representación de las ciudades desde Metrópolis hasta Blade Runner son críticas con el sistema capitalista, pero ciegas a la desigualdad espacial y de género, fortaleciendo en la mayoría de los casos la desigualdad estructural, colocando a las mujeres en subordinación de los hombres o simplemente desapareciéndolas del espacio público. Y en segundo, que las representaciones de ciudad que he abordado hasta este punto nacen de la mirada masculina, entre otros actores, porque las directoras que han firmado cine de ciencia ficción son poquísimas, casi nulas. Y en este orden de ideas, el que las ansiedades y temores expresados son hasta ahora únicamente masculinos. Al respecto, Silvia Federici nos puede dar pistas para entender el origen de las visiones diferenciadas de las ciudades del futuro entre la mirada masculina y femenina, que en este caso, que en el caso masculino se centran en la ciudad y la fábrica como elementos intrínsecos, y en el caso femenino en los vínculos humanos y la destrucción de los espacios privados, como veremos al abordar las películas dirigidas por mujeres. Cito: lo que vemos a partir de finales del siglo XIX con la introducción del salario familiar, del salario obrero masculino que se multiplica entre 1860 y la primera década del siglo XX, es que las mujeres que trabajan en las fábricas son rechazadas y enviadas a casa, de forma que el trabajo doméstico se convierte en su actividad primaria y se vuelven económicamente dependientes. Esta organización del trabajo y del salario divide a las familias en dos partes, una asalariada y otra no asalariada. Con esta construcción de la familia se consiguen dos cosas. Por un lado, un trabajador pacificado, explotado, pero que tiene una sirvienta, lo que conquista la paz social. Por otro lado, un trabajador más productivo. Cierro cita. El paralelismo temporal entre la transformación del paradigma económico, la constitución de la familia nuclear y la fascinación que el cine mostró en sus inicios por retratar el movimiento y el trabajo fabril, da cuenta no solo de la forma en que se estaban configurando los espacios, sino también de quiénes y cómo se estaban ocupando estos espacios, bajo circunstancias no expresadas a profundidad. En Into the Forest, un apagón obliga a una ciudad, un padre y dos hijas, a permanecer en una casa alejada de la ciudad. El padre muere en un accidente con una sierra y las hijas, Nelly y Eva, sobreviven sin saber qué sucede en el mundo, hasta que un forastero irrumpe en su casa y viola a una de las hermanas. Eva decide tener al bebé gestado a raíz de la violación y ambas hermanas, después del alumbramiento, hasta que un forastero irrumpe en su casa al entender que este ya no es un, cito, lugar seguro. Finalmente, Bird Box de Bayer se enmarca en un mundo atacado por una fuerza sobrenatural no definida que hace que las personas se suiciden. La única forma de escapar de la muerte es cubriéndose los ojos y permaneciendo al resguardo de su hogar. La importancia y el símbolo del hogar como el espacio de seguridad y confort resalta desde la primera secuencia cuando Marjorie, la protagonista, habla directamente a la cámara, es decir, nosotros, en una toma subjetiva donde le está hablando a dos niños antes de emprender un viaje fuera de casa, diciendo: escúchenme bien, solo voy a decir esto una vez, vamos a salir y va a ser difícil. Lo van a sentir eterno, así que será difícil mantenerlos alerta. Va a ser difícil guardar silencio, pero deben hacerlo ambos. Tienen que hacer absolutamente todo lo que diga o no sobreviviremos. ¿Entendido? Bajo ninguna circunstancia tienen permitido quitarse la venda. Si me entero que lo hicieron, sufrirán. Hace frío, pero tenemos cobijas. Tú tienes a tu perro y tú a tu gato. Este es solo un lugar. No necesitamos nada de aquí.
La película en la siguiente secuencia da un salto al pasado, 5 años antes, cuando Marjorie, embarazada, discute con su hermana Jessica, porque Mallory se niega a salir de su casa. El diálogo persiste en la importancia del hogar para Mallory. Jessica, lo que realmente tenemos que hacer es llevarte al mundo real con otras personas, no solo en esta casa todo el día. Nunca sales, responde Mallory. ¿Para qué saldría? Tú haces las compras. Jessica, debes mudarte. Tienes que. Mallory, no quiero, amo mi casa. Jessica, de todos modos no se puede criar una niña aquí. ¿Dónde la pondrías? Como podemos ver, la maternidad y el hogar permanecen como fuentes de ansiedad para las directoras en las cintas de ciencia ficción, y esto se proyecta en los temores que vislumbran a futuro, en donde, como quedó claro en los ejemplos anteriores, la ciudad como telón de fondo es casi ausente o, en su defecto, fuente de más ansiedad al ser vista como hostil, lo que contrasta con la mirada masculina, donde se proyectan ciudades con rascacielos y la ansiedad deviene de cuestiones como el reemplazo humano y laboral y la extinción de su imperio económico y urbano a través del agotamiento de los recursos o amenazas extraterrestres. En este sentido, la cita de Federici, que ejemplifica la vida de hombres y mujeres como dos bandas de producción diferenciadas, una de mercancías, masculino, y otra de trabajadores, femenino, reafirma la idea de que no existe una ciudad única y delimitada, sino muchas ciudades convergiendo en el mismo espacio, que no basta con problematizar las estructuras económicas y espaciales en las ciudades del futuro, en tanto se ignoran otros problemas derivados de las formas de producción diferenciada, como lo es la división sexual del trabajo, porque entonces habría que cuestionarnos en el fondo de todo esto, cuando hablamos de una visión del futuro para nuestras ciudades en el imaginario de la ciencia ficción, del futuro de quién estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, ahora para cerrar esta mesa, nos acompaña María Concepción González y Ramírez con la propuesta Urbanismo con Perspectiva de Género. Ella es maestra en arquitectura en el área de restauración, candidata a obtener el grado de doctor en arquitectura con especialidad en ordenamiento territorial y las dimensiones científicas del patrimonio. Su especialidad es la restauración y su adscripción institucional es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Así que bienvenida, María Concepción. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo les voy a presentar el tema de urbanismo con perspectiva de género en el Centro Histórico de Oaxaca. Y básicamente es un diagnóstico acerca de la percepción de la inseguridad de las mujeres en el Centro Histórico de Oaxaca. Este trabajo aborda los temas acerca de la relación que existe entre esta inseguridad percibida en el espacio público y pues la relación con la perspectiva de género. Para contextualizar un poco al público en general, pues Oaxaca se encuentra o comprende uno de los 32 estados de la República Mexicana y contiene 8 regiones. Dentro de sus 8 regiones también contiene 30 distritos, 570 municipios y 2 zonas metropolitanas. En Valles Centrales se encuentra una zona metropolitana, dentro de la cual también está el centro histórico, que para su estudio también se divide en cuadrantes o anteriormente en cuarteles, según el autor Branciforte, desde 1795. Para este estudio yo elijo el cuadrante 3, que es el cuadrante surponiente, y que comprende pues todas estas calles que vemos acá, Avenida Independencia, todo el perímetro, Macedonio Alcalá, Victoria, Húsares, Las Casas, Mediterrán, Aldama, Díaz Ordaz, Niños del Mercado, 20 de noviembre, Moctezuma y Miguel Cabrera. Para los que conocen Oaxaca, pues sabrán que esta parte de la ciudad es como la parte más problemática o más insegura. Dentro de la problemática que existe, pues es básicamente la actual situación que se vive en Oaxaca con respecto a la inseguridad, sobre todo en ciertas zonas del centro histórico, y que arroja la principal pregunta de investigación, que es si realmente las mujeres de Oaxaca o en Oaxaca son agredidas y violentadas por temas de inseguridad en las calles. Por lo cual, pues nos hemos dado a la tarea de realizar algunas investigaciones y, bueno, también respaldando pues esta información con
pues los documentos legales, donde, por ejemplo, cito el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice, pues, que queda prohibida toda discriminación motivada por diversos aspectos, dentro de los cuales está el género y también las preferencias sexuales, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y hago énfasis en derechos y libertades porque pues es parte de lo que nosotros como mujeres, de lo que como mujeres tenemos que pues exigir como un derecho la seguridad en las calles. También menciono y cito un concepto de UNICEF 2007 acerca de perspectiva o visión de género, y que nos dice que es básicamente esta plataforma teórica para cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y de la equidad. Y esta cuestión de perspectiva de género, pues nos ha revelado un cambio significativo con relación a los roles de género, y que también el estudio de la historia de las mujeres pues en el mundo prácticamente, pues también nos confirma estos cambios que han sido de las mujeres, pues desde nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, nuestras madres, y cómo ha evolucionado y ha ido cambiando con el paso del tiempo. Actualmente las mujeres tenemos mayor participación en la vida social, política y cultural, y además, pues esta cuestión de que las mujeres tenemos y debemos ejercer nuestro derecho a la ciudad, que ya también se mencionaba hace rato, es uno de los principios de Henri Lefebvre del siglo XIX, es uno de los principios también del urbanismo, y pues básicamente es esto, ¿no? Ejercer el derecho a la ciudad, que es parte de los derechos humanos, y también por eso cito el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también pues es una forma de cómo se pueden vivir los espacios públicos. Esta situación también se puede agravar incluso al observar los grupos más vulnerables de mujeres en procesos de exclusión social, como son las mujeres indígenas, mujeres que son madres solteras o mujeres con capacidades diferentes. Se dice, bueno, también menciono a la autora García Bujalance de 2014, la cual menciona que el tema de movilidad debe ser visto y analizado con perspectiva de género, ya que se justifica por las diferentes necesidades que tenemos tanto mujeres como hombres de pues ejecutar los diferentes roles y pues realizar nuestras actividades. Entonces, estudios recientes han revelado que las mujeres efectivamente realizamos mayores recorridos o movilizaciones dentro de la ciudad, a diferencia de los hombres, de los varones, que pues solamente se trasladan a ciertos puntos específicos. A lo que esta autora llama movilidad poligonal o recorridos poligonales, y en el caso de los varones se les denomina recorridos lineales. Dentro de la descripción del método o de la metodología para desarrollar y comprobar ciertas pues, hipótesis, se desarrollan cuestionarios estructurados, sistematizados, mediante un proceso aleatorio y por conglomerados. Significa que pues fue de una muestra de 200 personas, fueron 100 hombres, 100 mujeres, se aplicaron cuestionarios para poder obtener y captar datos acerca de la percepción que tienen ambos acerca de la seguridad y de la movilidad en esta zona de la ciudad, así como también se pudieron realizar mapas de movimientos poligonales. Esto del mapeo y la digitalización de recorridos poligonales no se había tenido un antecedente en Oaxaca de un estudio similar. Entonces, pues nos dimos a la tarea de poder aplicarlo, y sí se corrobora efectivamente la teoría de Bujalance 2014, que efectivamente las mujeres hacen mayores recorridos dentro de la ciudad, dentro del espacio público, y también la teoría también de los varones, que son recorridos lineales. Otra de las herramientas que se realizaron en campo pues fue la observación corta in situ para obtener datos,
y sobre todo de las calles más problemáticas o más peligrosas, como son JP García, Zaragoza, Las Casas, por mencionar algunas, donde está establecido el sexoservicio, donde están pues comercios de donde se distribuyen bebidas embriagantes, y en este caso se observó en diferentes horas del día cómo es el movimiento. Entonces, para las mujeres, el tema de violencia por motivos de acoso sexual es a toda hora del día, y pues ya a partir de las 3 de la tarde empieza a ser un poco más peligroso el tránsito en la zona, pues debido a otro tipo de violencia, ser asaltados o agredidos, ¿no? Dentro de los resultados y el procesamiento de los cuestionarios que fueron aplicados, en cuanto a toda la información preliminar que se pudo llevar a cabo y procesar, tenemos algunas gráficas que, así tal como se muestra en esta gráfica de la figura 13, gráfica de pastel, el porcentaje de las mujeres encuestadas. Por ejemplo, el 36% de mujeres encuestadas considera que la calle de Las Casas es la más insegura. Posteriormente, el 14% menciona que la zona de la Central de Abastos, y un 9% la calle de Zaragoza. Sin embargo, todo el registro de calles que tenemos acá pertenecen la mayoría al tercer cuadrante surponiente. También se les pidió, se les solicitó proporcionar datos acerca de las horas de permanencia en el espacio público, y efectivamente las mujeres en un 55% permanecen de 4 a 8 horas, más un 19% que acuden de 1 a 4 horas a realizar pues diferentes actividades, desde compras, trámites, ir por los hijos, etcétera, lo cual también corrobora que las mujeres, mediante datos estadísticos, pues sí pasan mayor tiempo en el espacio público o en la ciudad. A diferencia de los hombres, que también pudimos corroborar con estadística, el 58% de los encuestados permanecen de 8 horas en adelante. Entonces, se corrobora que efectivamente sus movimientos son lineales. Dentro de los horarios considerados más inseguros para las mujeres, el 93% considera que la noche es el horario más inseguro, debido a que temen alguna agresión de tipo sexual. A diferencia de los hombres, solamente el 29% contestó que el horario nocturno es un poco inseguro, pero ellos temen sufrir agresiones pues durante el día, tal vez relacionados con asaltos o robos. Y también dentro de las gráficas que se presentan, gráficas de pastel, donde se muestra el porcentaje de la percepción ya de la inseguridad en las mujeres. Entonces, un 51% de ellas se sienten alerta al estar en el espacio público, más un 41%, muy semejante, que siente directamente temor. Entonces, a diferencia de los hombres, que pues, el porcentaje es menor, y esto pues no es nada sano y nada normal, tener esta percepción de inseguridad al estar en el espacio público, puesto que es parte de un derecho, y además pues los gobiernos deben de garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Esto es un estudio que ha sido pues un diagnóstico. Dentro de ese diagnóstico se pudo obtener cierto tipo de información, donde también pudimos llegar a radiografías urbanas, donde se observan esas calles, se toman las fotografías, los alzados, los larguillos, y se procesan mediante pues una base de datos donde se pueden registrar cómo son esas calles, si se presentan arbustos, puertas, cómo son esas puertas, si hay ventanas, si hay luminarias, cuántas hay. Se hace toda una cuantificación del equipamiento urbano para poder registrarlo, y solamente, bueno, está en registro para poder, pues, posteriormente hacer alguna propuesta. Se están registrando, pues, varias calles del tercer cuadrante.
¿Y qué es lo que se puede hacer dentro del ámbito urbano y social? Pues, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Recuperación por parte del gobierno o de fundaciones acerca de inmuebles abandonados para darles nuevo uso, mayor número de cámaras, pues la colocación de espejos en esquinas para evitar acosos, asaltos, etcétera. Y pues que la tipología de arquitectura pues sea más empática y se interconecten el interior con el exterior. Básicamente esas serían como las propuestas. Se sigue trabajando, esto es a nivel diagnóstico, y pues una de las conclusiones sería pues impregnar el concepto de equidad a todos los habitantes según uno de los conceptos más importantes de ONU Habitat 2016, donde nos menciona que una ciudad próspera debe ser inclusiva socialmente, siendo más equitativa con respecto a género. Y además, este tema pues tiene mucho para dar, es como, me gustaría también que algunas personas que conocieran del tema pudieran involucrarse y poder generar otras líneas de investigación y también pues poder aprovechar algunos análisis para poder concluir o hacer algunas propuestas interesantes. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, tengo aquí, bueno, les agradezco mucho a todas por sus ponencias. Tengo solamente 2 preguntas. Dice a la doctora Livia, ¿dónde puede encontrar su artículo? ¿Podría volver a poner su correo? Y para mí, que también igual es muy corto, me preguntan que de quién es la cita sobre la sociedad, donde digo que las sociedades no crean las formas de producción, son las formas de producción las que crean las ciudades, y esa es una reflexión que deviene de Lorente Bilbao, José Ignacio y de Felipe Link. Livia, ¿puedes responder? Sí, claro. Pues comparto pantalla para que pueda ver el correo la persona y pues sí se ve ahí, ¿no? Y pues esta es una ponencia, todavía no tengo planes como de publicar algo, tal vez en un futuro. Hay otra pregunta, una última pregunta. Preguntan, ¿estarán relacionadas las visiones del desarrollo de las ciudades en el sentido capitalista, incluso extractivista, en cuanto a su relación con la conservación ambiental, con lo que justamente estructura estas cuestiones del género y los espacios urbanos? ¿Quiere responder eso? Voy a leer varias, porque de repente surgieron varias. Sobre el imaginario de las ciudades desde la perspectiva fílmica feminista, me gustaría saber si existe algún análisis similar en el contexto latinoamericano. Y después, pregunta para María Concepción González y Ramírez. En la investigación que realizas, ¿has incluido la percepción o apropiación de los lugares con los cuales las mujeres se sienten identificadas o seguras? Estoy iniciando una investigación relacionada con violencias en espacio público hacia mujeres en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y pienso incluirlo. Por cierto, muchas felicidades por la exposición. La disfruté mucho. Felicitaciones al trabajo de Livia. Y bueno, ¿quién quiere comenzar a responder? Bueno, con respecto a la chica de Chilpancingo, más o menos entendí la pregunta. Yo me estoy enfocando básicamente en los espacios que conforman la cuestión de la inseguridad. Y básicamente es, pues ahora sí que la observación en el sitio, ¿no? Porque hay zonas del centro histórico donde pues también están muy, muy bien cuidadas, son más seguras, entonces ahí no había mucho que observar en cuanto a la problemática. Sin embargo, si ella desea hacer un estudio
Me parece que es algo similar. Estaría como muy interesante que lo pudiera hacer la comparativa y poder contrastar la información. También es algo muy, muy interesante dentro de su investigación. Gracias. Y yo sobre los imaginarios a ver, la pregunta era sobre el imaginario de las ciudades de la perspectiva fílmica feminista. En el contexto latinoamericano, la verdad, yo no conozco. Tal vez haya, sobre todo pensando en las últimas películas que se han hecho de ciencia ficción latinoamericana, pero la verdad es que ahora me agarran en curva, no, desconozco qué textos o qué autoras están trabajando eso en Latinoamérica. Hay mucho escrito y en España, por ejemplo, hay varios autores que abordan el imaginario de la ciudad como tesis y artículos ya publicados que está interesante revisar, aunque la verdad es que siempre recurren a los modelos o siempre recurrimos a los modelos de ciudad propuestos tanto en la filmografía norteamericana como inglesa. Tal vez también la francesa, por ejemplo, en películas como El Quinto Elemento o Immortal o algo así, o la australiana, pero todos se emulan un poco también al imaginario norteamericano, ¿no? O sea, como que hicieron, bueno, y en este caso el alemán cuando hablamos de Metrópolis. Me preguntan, ¿en el cine ha habido esta perspectiva de ciudades del futuro desde una perspectiva femenina? ¿O cómo considerarías que sería esa construcción del espacio desde una perspectiva femenina? Creo que, o sea, sí hay estudios sobre ciudad desde la perspectiva femenina. Hay pocos que yo conozca, porque en realidad la línea sobre la que trabajo es la representación de las mujeres. O sea, que en el proceso de mi investigación de tesis he encontrado que sí hay una diferencia entre una mirada y otra, que también, como justo lo mencionaba en mi ponencia, es complicado en tanto tampoco hay tantas películas dirigidas por mujeres, ¿no? O sea, hubo un gran boom en el cine silente, 1910, 1900, o sea, como al principio, y después un gran boom en los 70s. Tenemos también ahí algunas directoras que no por estar o por tener películas quiere decir que de repente hayan sido aceptadas por la industria, sino que más bien empezaron a hacer cine independiente. Entonces, o sea, creo que en ese sentido también hay muy poco material de dónde sacar. Ahora, por ejemplo, a partir de películas de ciencia ficción más actuales, dirigidas por mujeres, como estas que les mencioné, sí puede haber o pueden generarse estudios sobre cómo las mujeres ven la ciudad, que es un poco la reflexión a la que yo llegué con mi texto, o sea, el que las mujeres creo que no retratan tanto la ciudad, sino los espacios como mucho más contenidos, ¿no? Habría que ver pues para empezar, y es algo que quedó claro en las ponencias, tanto por ejemplo la de Concepción, o sea que las mujeres aún no nos sentimos completamente en el espacio público como para poder imaginar siquiera cómo sería nuestra ciudad ideal, ¿no? Pero bueno, no sé si eso responde a las preguntas y creo que ya. Muchas felicidades a todas. Pues insisto en que si quieren hacer más preguntas, las personas que nos están observando pueden hacerlo en el café virtual y pues las ponencias se van a quedar en la red oficial del sitio. Ojalá que hayan disfrutado todas. Muchísimas gracias a todas por su presencia y pues creo que ya podemos dar por terminada esta mesa. Muchas gracias.